mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con un compañero joven indígena que ya lo hemos tenido acá en varias ocasiones. Es uno de los jóvenes vanguardia de este pueblo, y se trata de Rubén Vázquez, un joven indígena Nahua Pipil de Santo Domingo de Guzmán, de la Asociación de Desarrollo Comunal Indígena Nahua, ADESCOIN, y es una organización fundadora del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Es un honor tenerlo acá de nuevo. Para nosotros siempre es motivo de orgullo estar hablando de nuestras raíces, de nuestra gente. Y en este día vamos a estar hablando de un tema que es, por demás decirlo, interesantísimo. Y se trata del Día Internacional de los Idiomas Indígenas, que es aprobado por las Naciones Unidas y que está respaldado por todo un marco jurídico de convenciones y de declaraciones de las Naciones Unidas, lo cual es un tema importantísimo para nuestros pueblos indígenas, porque las lenguas maternas están desapareciendo de manera bastante acelerada, con motivo de la globalización, con motivo también de que no es un tema de interés para el capital, porque los idiomas maternos, cuando son minorías, no generan ningún rédito económico. Pero para eso le vamos a pedir al compañero Rubén Vázquez que nos explique, bueno, que se presente, que mande un saludo a los colectivos. Bueno, yo quiero aprovechar también de saludar a la audiencia que ya está conectando, saludar a los compañeros del FMLN de Suecia que siguen estas programaciones como Círculo de Estudio de Educación Popular, agradecer a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN que están dando una gran batalla en las comunicaciones, y también agradecer a las plataformas que generosamente nos dan sus espacios para enviar también estas comunicaciones, como la
Radio Latinoamericano, enviamos un saludo a su audiencia y también Vivencias Musicales. Un saludo a esa audiencia y por supuesto a toda nuestra militancia. Y les agradecemos que apoyen las transmisiones, que las compartan, que comenten, porque esto nos permite llegar a más personas que les pueden interesar los temas que aquí estamos discutiendo. Bienvenido, Rubén, un saludo y gusto tenerte de nuevo en esta plataforma. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar acá y de hablar sobre, bueno, el quehacer que se hace en las comunidades y por supuesto creo yo que vale la pena mencionar, creo que las lenguas maternas son bien importantes, apostarle a la revitalización, al fortalecimiento también de las lenguas que son propias de nuestros pueblos indígenas y que creo yo que al hablar de lenguas maternas se habla también de una parte muy importante de la identidad cultural que los pueblos indígenas tenemos. Entonces, fortalecer las lenguas maternas es fortalecer también la identidad cultural. Así que bueno, mi nombre es Rubén Vázquez, yo soy parte de ADESCOIN, que es la organización indígena de la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, pero también parte del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CECENIS y de la Red Nacional de Jóvenes Indígenas del Salvador. Y desde ahí pues se está haciendo esfuerzos grandes por fortalecer no solamente el idioma náhuatl, que es el idioma del pueblo náhuatl, al cual yo pertenezco, sino también se están haciendo esfuerzos bastante grandes por revitalizar los otros idiomas maternos como es el potón y el pisbi de los pueblos lencas y cacahuiras de la zona oriental, que muchas veces no se habla de ellos, que el mismo Estado los invisibiliza quizá por ya no hacer esfuerzos para visibilizar que existen otros pueblos indígenas en la zona oriental, pero que aún conservan gran parte de esa riqueza cultural a través de su idioma. Así que muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti y gracias por hacer el tiempo de estar acá. Sabemos de que, bueno, el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y ustedes, bueno, por supuesto que reivindicando la originalidad también le dan el nombre del Día Internacional de las Lenguas Indígenas. La UNESCO también estuvo celebrando el 21, ¿no? O sea, una cantidad de países que son miembros, por supuesto, de la ONU, estaban también celebrando este evento y tenían 3 rubros que me gustaría mencionarlos, porque yo sé que ustedes también tuvieron un evento allá en El Salvador donde llegaron varias nacionalidades y me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Cómo recogen esas, bueno, la UNESCO lo describía como 3 rubros? Uno, el objetivo de conmemorar ese día es potenciar la educación multilingüe como necesidad para transformar la educación en contextos multilingües desde la educación infantil y mucho más allá. Luego, apoyar el aprendizaje mediante la educación multilingüe y multilingüismo en contextos globales cambiantes y en situaciones de crisis, incluidos los contextos de emergencia. Y luego revitalizar las lenguas en vías de desaparición o en peligro de extinción, lo cual la UNESCO también lo define como una alarma de que están desapareciendo bastante aceleradamente estas lenguas maternas de grupos minoritarios y con ello se va todo un acervo cultural. O sea, digamos, aparte de que se va una gran cantidad de conocimientos de esos pueblos que hablan estas lenguas, porque la voracidad del sistema de depredación, se podría decir, no les permite mantenerse, sino que al contrario los van desplazando de sus lugares de origen, van arrebatándoles espacio y también los van consumiendo, por decirlo así. ¿Cómo lo han celebrado ustedes o cómo lo han tratado en este encuentro que han tenido el 21 de febrero? ¿Y qué nacionalidades estuvieron presentes? Entiendo yo que ustedes fueron anfitriones, ¿no? Sí, sí, pues fíjese que el tema de las lenguas maternas, yo creo que se ha dado paso bastante importante a nivel mundial. Creo que, bueno, El Salvador igualmente se están dando pasos. Yo creo que
que las Naciones Unidas reconozca la importancia de las lenguas maternas como para fortalecer la identidad, creo que es bien importante, pero todo eso se debe gracias a la incidencia que los mismos líderes y lideresas indígenas a nivel mundial hacen en esos espacios. Y pues, y gracias a eso es que justamente desde el año pasado ya se declaró el decenio de las lenguas maternas, que son 10 años en donde los estados deben de apostarle muy fuerte al tema de la revitalización de las lenguas maternas. Entonces, yo creo que El Salvador, por supuesto, no debería de ser la excepción, que debe de apostarle muy fuerte, como lo dije al principio, a revitalizar, a fortalecer la lengua materna, las tres lenguas maternas que tenemos acá en el país, de los tres pueblos indígenas. Y yo sé que en muchas ocasiones se le apuesta mucho al tema del náhuatl, que es cierto, es muy importante que retomemos el aprendizaje de nuestra lengua materna, que creo yo que es donde más mayor esfuerzo se le ha hecho. Y yo creo que precisamente es por eso que el idioma náhuatl es donde mayor se conserva el tema de los nahuablantes nativos de esa lengua, y donde, bueno, debido a ese apoyo que se le ha dado, es que se ha podido palpar un tema pues, documentar, mejor dicho, la escritura de esta lengua, porque si bien es cierto, las lenguas indígenas mayoritariamente son lenguas, como le decimos, homófonas, que solamente se hablan, que solamente se han transmitido oralmente, porque no tenían ninguna escritura, no cuentan con ningún alfabeto como tal. Si se conoce, si nosotros lo asimilamos al alfabeto español, castellano. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por darle esa escritura. Sin embargo, yo creo que eso mismo a veces viene a trastocar un poco la forma de cómo lo pronuncian o cómo lo hablan los verdaderos hablantes nativos de estas lenguas. Y aquí voy a hacer mención un poco lo que ha pasado en el tema del náhuatl, por ejemplo. Es que gracias o debido a esa influencia que han tenido académicos, especialistas en el tema de escritura, especialistas en el tema lingüístico, es que muchas veces desnaturalizan la verdadera pronunciación de estos idiomas, y muchas veces que ni los mismos abuelos nahuablantes o hablantes nativos son los que muchas veces ni ellos reconocen esta forma de escribirlo, de pronunciarlo. Entonces yo creo que uno puede apoyar, uno puede fortalecer, o sea, en este caso los estados, las instancias deben de fortalecer, pero sin trastocar la verdadera identidad o la verdadera identidad de los idiomas, porque el idioma no es aislado, el idioma es parte fundamental de la identidad, y si eso se trastoca, también se está trastocando la identidad de los pueblos indígenas. En este sentido, nosotros como parte de un pueblo, igual como parte del Consejo Coordinador, se llevó a cabo la celebración de este día, que no solo, bueno, aquí en aquí en El Salvador se le conoce como Día Nacional del Náhuatl, pero a nivel internacional se le conoce como el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Y es justamente por eso, porque, bueno, en El Salvador, ya lo mencioné, no existe solamente el náhuatl, sino que existe el potón y el pisbi, que son de los pueblos lencas y cacahuiras de la zona oriental del país, y que no se le da mucho reconocimiento, pero como parte del esfuerzo que se viene realizando como CECENI y como organizaciones comunitarias, es precisamente eso, visibilizar que existen pueblos indígenas en la zona oriental y que tienen también todo un sistema de vida, que tienen todo un sistema de vida, y que ese sistema de vida también lo componen el idioma. Entonces, se realizó precisamente en Santo Domingo de Guzmán y en Huitzapan un encuentro que además de estar celebrando el Día Internacional de las Lenguas Maternas, también se celebró, se inauguró un diplomado sobre comunicación indígena que se llama Minga de Saberes, y es un esfuerzo
más regional sobre comunicación indígena y que va dirigida específicamente a jóvenes, tanto hombres como mujeres, por supuesto, en fortalecer conocimientos y capacidades en el área de comunicación, pero no una comunicación, digamos, tradicional, sino que una comunicación enfocada a visibilizar y a abordar la problemática de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque en la actualidad, en un mundo tan globalizado y al cual muchas veces sin querer, pero somos parte de ese mundo, entonces tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano para poder llegar y hacernos sentir a nivel nacional, regional y a nivel mundial. Entonces eso fue lo que se realizó. Participaron hermanos de Centroamérica, bueno, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México. Entonces se realizó ese proceso de fortalecimiento. Además que se compartió, bueno, compartimos experiencias de trabajo, de lucha, y ya que aunque estemos divididos por fronteras que se nos fueron impuestas, muchas problemáticas y mucha parte de la identidad también la compartimos. Entonces fue un proceso bastante bonito que nos permitió también hacer un llamado a los estados para que retomen el trabajo con los pueblos indígenas, pero no un trabajo aislado, sino que un trabajo de coordinación con las estructuras organizativas, con las organizaciones que ya están en las comunidades. Y aquí traigo a mención lo que está pasando, bueno, por lo menos en El Salvador, en la zona occidental con el pueblo náhuatl, que el Estado está haciendo un censo de nahuablantes, en este caso de personas que hablan el idioma náhuatl, supuestamente como para darles una pensión, según lo que está entendido. Sin embargo, la forma en la que la están haciendo, en la que están llevando a cabo, y respetan algunos derechos específicos, como la consulta, el derecho a la autodeterminación, porque lo hacen de manera directa en cada casa, muchas veces desconociendo que en las comunidades ya hay organizaciones, hay procesos organizativos que ya retoman como eso, que ya conocemos quiénes sí son nahuablantes y quiénes no. Y ese proceso que ellos andan haciendo muchas veces deslegitima, porque pasan a ser parte personas que ni siquiera hablan nada, sino que simplemente dicen una palabra y solo por esa palabra ya lo toman como que si fueran nahuablantes. Y muchos abuelos que sí son verdaderos nahuablantes, pero que viven allá en la zona más alejada de las comunidades, no las visitan. Entonces, como que hay un problema bastante real para que el censo sea bastante efectivo. Entonces, yo creo, pero eso pasa por no consultar, por no coordinar con las organizaciones de las comunidades. Gracias. Suena como que es un proyecto populista. O sea, lamentablemente. Más o menos. Lamentablemente. Sí, bueno, eso lamentablemente los gobiernos supuestamente de la sociedad civil, que no son de los pueblos indígenas, no entienden la cultura del pueblo indígena. Estaba leyendo que según las Naciones Unidas, cada 2 semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual, dice. Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que calcula que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Solo unos centenares de lenguas tienen realmente cabida en los sistemas educativos y en el dominio público, y en menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. ¿Cómo? O sea, entiendo yo de que si el gobierno no tiene una política de salvar las lenguas indígenas, no puede tener ni un programa de educación específicamente para los pueblos indígenas para rescatar el idioma, impartir clases en ese idioma, mucho menos tendrá un proyecto de divulgación, por decirlo así, o de publicar material en lengua indígena. Porque esto, digamos, se escapa de la capacidad de los pueblos de tener su propia infraestructura para poder
garantizar. Por eso las Naciones Unidas lo asume como un derecho internacional y también no sé hasta qué punto el gobierno de El Salvador ha ratificado todas estas convenciones y declaraciones de las Naciones Unidas y se ha comprometido, porque entiendo yo que las declaraciones no son vinculantes, sin embargo las convenciones sí. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo sienten? Porque eso que me estás diciendo del censo suena como una cosa populista para llevarse gente, digamos, simpatizantes, ahora que ya estamos casi que de cara a un proceso electoral. Eso es hasta criminal, diría yo, porque está vulnerando la cultura, está vulnerando la identidad, está vulnerando la dignidad de los pueblos que sí reivindican su verdadero derecho a la cultura. Sí, sí, efectivamente, las lenguas indígenas, yo creo que para eso se le apostó primeramente en declarar un día al año como que permita visibilizar que los pueblos indígenas tenemos nuestras propias maneras de comunicarnos, nuestras propias lenguas. Y creo yo que en esa misma dirección que los pueblos indígenas incidieron para que las Naciones Unidas declararan el decenio de las lenguas maternas, para que los gobiernos, los estados creen políticas, creen normas que vayan en función de salvaguardar, de proteger y de fortalecer esas lenguas, las lenguas que como muy bien se plantean son maternas porque fueron los que los abuelos, nuestros abuelos fueron la primera lengua que ellos vieron, la primera lengua que ellos hablaron. Entonces por eso son lenguas maternas que nosotros ya nacimos, crecimos en medio, bueno, en una sociedad ya transculturizada. No quiere decir de que no sea nuestra lengua materna, porque es la lengua de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que nosotros lo asumimos así. Y es la primera lengua que, que nuestros mayores se comunicaron. Entonces, pero esto se ve muy limitado al momento de ver la globalización, el avance de las tecnologías, el avance en muchas ocasiones de los sistemas educativos, educación digital. Entonces, cómo las lenguas maternas se ven ahí completamente aisladas de estos procesos de formación. Y es ahí donde creo que hay que apostarle para que las lenguas, bueno, nuestras lenguas maternas no se pierdan, es hacer el esfuerzo por incorporar las lenguas maternas a los sistemas educativos y no de una manera folclórica, no de una manera simplista, sino que de una manera integral en donde además de hablar o que los niños aprendan su idioma, sino que a la par lleven también identidad y cosmovisión, porque no solamente se trata de aprender el náhuatl como se aprende el inglés, como se aprende el francés, eh, sino que también lleven a la par todo ese proceso de que se autoidentifiquen, porque pues sí, nosotros está bien aprender el inglés y el francés como una lengua así muy particular, pero no nos interesa aprender mayormente la cultura de ellos, nos interesa aprender a comunicarnos con ellos. Pero sin embargo, aprender el náhuatl es mucho más que solo aprender a comunicarnos, sino que es aprender también a convivir y y a reconocer toda esa identidad que nosotros también nos pertenece. Entonces, pero sí, yo creo que el reto es cómo incorporar las lenguas maternas a los sistemas educativos, a los procesos educativos de tecnología. Por ejemplo, ahí usted muy bien lo hizo mención de que las lenguas maternas se ven relegadas a un segundo plano cuando hablamos de educación virtual. Muy pocas plataformas, bueno, o sea, quizás el mínimo de plataformas educativas eh, están o cuentan con una traducción a lenguas maternas, o sea, ese es bien mínimo, pero sin embargo ya hay esfuerzos que sí se pueden replicar. Eh, y también, según lo que estaba viendo, que, bueno, de parte de las Naciones Unidas, según un censo que llevan, que más del 40% de la población indígena o de los pueblos indígenas o de personas que hablan su lengua materna, se ven relegadas porque cuando quieren
asistir al sistema o ser parte del sistema educativo, el sistema educativo no cuenta con digamos, que esta persona, porque el sistema educativo no tiene incorporado las lenguas maternas, entonces estas personas no pueden estudiar porque de parte de los ministerios o de los estados no se le ha dado la importancia debida. Entonces muchas personas se ven relegados o ven negadas su derecho a la educación porque no pueden acceder a un sistema educativo multicultural o multilingüe. Entonces yo creo que eso es bien importante que se le apueste a eso, y yo creo que vale la pena hacer un llamado al Estado salvadoreño a que retome eso de una manera más seria, y por supuesto respetando los derechos de los pueblos indígenas, porque si no solamente quedamos en una manera populista, de una manera folclórica, que es que tanto daño le hace a los pueblos indígenas. Sí, es correcto. Me interesa conocer un poco, bueno, por el momento entiendo yo de que ustedes, yo escuché a alguien que decía de que en El Salvador hay más de 3 lenguas o más de 3 pueblos indígenas. No sé cuál es el criterio para definir que hay más grupos Sí, de pueblos indígenas, pero sí, digamos, sí, adelante. sí, eso sin duda que puede ser. Sinceramente, los pueblos que tienen trabajo, digamos, organizativo o que se han visibilizado como parte de los pueblos indígenas que habitamos este territorio, y creo yo que solamente somos 3, que sí puede ser que exista otro pueblo indígena, como creo que en la zona norte del país es posible. Sin embargo, los pueblos que tienen mayor presencia y mayor trabajo, solamente somos 3. Entonces yo no podría quizás como dar una postura si existe o no otro pueblo, porque al final cada pueblo tiene el derecho a autorreconocerse y visibilizar lo que uno anda haciendo. Si estos pueblos eh, no, no digamos, no tienen un trabajo, no visibilizan el trabajo que ellos realizan, pues sus razones han de tener. Entonces yo como que prefiero mejor no hacer mención de si existe o no otro pueblo, porque eh, sería como quizás un poco irresponsable de mi parte decir sí existe o no existe. Que sí se escuchan algunas personas que dicen que ellos son de parte de este pueblo, sí se escucha, pero tampoco lo podría yo asegurar o desmentir. Así que de mi parte, o sea, personalmente, esa es mi postura que yo tengo con respecto a eso. De acuerdo. Sí, yo creo que esto es parte también de la deuda que se tiene de lo que sería la investigación de nuestras raíces culturales. O sea, que no tenemos nosotros, no se ha hecho ninguna inversión para rescatarla Exacto. como la herencia cultural. Sin embargo, digamos, tomando en cuenta de que hay 3 lenguas indígenas reconocidas, digamos, tú lo mencionabas, estaba bueno, el náhuatl, el potón y El Potón, ujú, y el el Pisbi. Pisbi, algo así me dijiste. Ah. Sí, Eh, ¿Tienen algún parentesco estas lenguas? O sea, ¿se pueden entender entre sí? Entiendo yo de que, por ejemplo, en Guatemala, cuando hicieron un acuerdo de paz, se identificó que habían alrededor de, me parece a mí, si no me equivoco, 24 lenguas indígenas que fueron reconocidas ujú, en el acuerdo de paz y que todas tienen su propia identidad, por sí. supuesto. Pero hay una especie de lengua franca en la que todos pueden como interactuar, como que comunicarse, tal vez no a plenitud, pero sí se pueden entender. ¿Existe algo similar en las lenguas salvadoreñas? Fíjese que con respecto a eso, bueno, la mayoría de lenguas indígenas tienen una raíz común, que sin embargo, por lo menos el caso de, yo quizás puedo hablar con mayor propiedad con el náhuatl, que eh, mi papá es nahuablante, mi abuela bueno, era nahuablante, entonces quizás puedo hablar con mayor propiedad sobre el náhuatl, que es
la lengua que mayormente conozco. Y sí, bueno, el parentesco que el náhuatl tiene con mayor, digamos, en tanto en la pronunciación como en el significado, es con el náhuatl de México, del pueblo mexica, que, que sí, en cierta manera tienen una relación bastante grande, pero hay muchas, bueno, en la gran mayoría son diferentes, que sí existe similitud en algunas palabras, sí, pero sí existe mucha diferencia. Y luego, bueno, en la zona oriental, con los lencas, por ejemplo, el pueblo lenca de acá, de esta zona, de Cuxcatán, tiene cercanía y tiene parentesco con el pueblo lenca de Honduras, eh, más que todo. Y de ahí bueno, en el caso del PISPI, no tengo mayor conocimiento sobre una relación que pudiera tener con otra lengua indígena, por lo menos de otro pueblo vecino. Pero sin embargo, yo creo que las lenguas, por lo menos en el caso de los pueblos indígenas de Guatemala, tienen bastante familiaridad o cercanía en cuanto a la gramática y a la estructura lingüística que ellos tienen, porque la mayoría de ellos, si no es que todos, provienen de la raíz común del maya, por ejemplo. Entonces, la mayoría sí tienen sus diferencias, pero la mayoría tienen similitudes. Entonces, yo creo que, por lo menos con el náhuatl, sí, tenemos muchas diferencias. No son iguales, ni la pronunciación ni el significado, por lo menos con los pueblos más cercanos. El que sí mantiene ciertas similitudes con el pueblo mexica de México. Se conoce la raíz, o sea, tengo entendido yo de que el pueblo Pipil llegó del sur de México, de la zona por ahí de Chiapas, si mal no recuerdo. O sea, en estas guerras que hubieron ahí entre los mayas, entre los quichés, entre todos los pueblos que habitaban la zona y que se fueron retirando para el sur y llegaron a Sabor, asentados, digamos, lo que fue el pueblo Pipil, porque esa es como es la raíz náhuatl, ¿no? Pero se conoce la raíz de los pueblos, bueno, Lenca y Cacahuira, si tienen, o sea, deben de tener otra raíz. Entiendo yo que los Lencas son más cercanos a lo que serían la zona de Honduras, ¿no? Y Cacahuira quizás son un poco para la zona de Nicaragua, no sé. Sí, sí. Sí, justamente creo que cada pueblo tiene, digamos, conforme el tiempo y conforme los pueblos fueron avanzando en territorio y se fueron asentando en cada zona, le fueron dando las particularidades tanto de significado como de pronunciación. En el caso del náhuatl, por ejemplo, como lo dije anteriormente, el náhuatl bueno, principalmente esa lengua es, es hablada. Entonces, y según, bueno, platicando con los mayores, la mayoría del significado del náhuatl, por ejemplo, o de las palabras del náhuatl, vienen de cómo los mayores escuchando a la naturaleza, es que le dieron el nombre a las palabras. Entonces, por ejemplo, para decir piedra se dice tet, y tet es el sonido que dan las dos piedras al chocar. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Por ejemplo, el viento que se dice Hegat, y entonces Hegat, si uno lo pronuncia tal cual, las palabras hacen un sonido de exhalación de aire, es Hegat. Entonces, y así cada una de las palabras del náhuatl se le fue dando el nombre por el sonido que los abuelos iban escuchando de la naturaleza y cómo ellos lo asimilaban. Entonces, yo creo que la mayoría de lenguas maternas, su origen es el mismo, es escuchar a la madre tierra
y cómo sus elementos se manifestaban y cómo los abuelos lo interpretaban. Sí, y bueno, el origen de las lenguas maternas radica en el pueblo, bueno, que ahorita se me ha escapado el nombre, pero la mayoría sí tiene una raíz común y que conforme ellos fueron avanzando y se fueron asentando en cada uno de los territorios que habitaron y que estamos habitando, se le fueron dando las particularidades tanto de pronunciación como de significado. Sí, es. Y yo creo que también, bueno, nosotros, por supuesto que al desconocer nuestras raíces lingüísticas, no podemos identificar la herencia que tienen las lenguas indígenas en el español, que es local. O sea, porque nosotros tenemos una cantidad de modismos que no son propios del español. Tenemos toda una mezcla, pero como nosotros lo hemos aprendido así, nos parece completamente natural que es el español, pero yo creo que hay bastante, no sé si habrán algunos estudios de cuánto será el porcentaje de la herencia de las lenguas maternas al idioma español local, digamos, de El Salvador. Bueno, estudio como tal, creo que sí hay uno que se me pero es de Pedro Chofrá Rivas, que es toponimia del Salvador, creo que se llama, que hace como un estudio lingüístico de la toponimia del país, o sea, de los lugares, y le hizo también un estudio para ver la raíz del nombre que actualmente tiene y su arraigo cultural, en este caso con los idiomas maternos, principalmente con el idioma náhuatl. Espérame, ando como buscando más o menos, porque tiene bastante importancia, más que todo desde un ámbito más cultural, porque permite conocer y saber que el español, por lo menos español hablado en El Salvador, es muy diferente al español, por ejemplo, hablado en México, hablado en Perú, al hablado bueno, en los países hermanos, y no se diga al español hablado en España, por supuesto, porque por lo menos en este caso el idioma español se ha enriquecido con con los idiomas maternos de cada lugar. Y por supuesto, en este caso, así sucedió acá en El Salvador. Por lo menos, bueno, ejemplos ahorita no tengo a memoria. Yo sé que han Ujú. habido, pero esto ha sido quizás de manera un poco más artística, que se han hecho en una especie de como relatos. Yo recuerdo que antes escuchaba, si mal no recuerdo, Víctor Heredia, creo que era alguien que había escrito una especie de, casi como parodia, se podría decir, el uso de la palabra che. Y se refería un poco a Chalate, o sea, que decía chepe de Chalate con el chilillo, bueno, un montón de cosas. Pero, o sea, eso refleja bastante de que está a flor de piel la influencia que han tenido los idiomas indígenas en el español y que a veces nosotros hasta nos burlamos de hermanos de otras localidades del mismo El Salvador porque hablan diferente, pero no tomamos en cuenta de que tienen la influencia de sus raíces de los pueblos que habitaron esa zona donde se asentó la cultura española. Pero, Exacto. Rubén, mira, el tiempo se va pasando. Este es un tema interesantísimo porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo afecta, porque entiendo yo de que el no haber una especie de motivación en las culturas indígenas para poder progresar en la cultura impuesta, se pierde también el interés de educarse en la lengua indígena. O sea, precisamente porque no hay acceso a literatura, no hay acceso a la educación formal,
mucho menos aspirar a tener una carrera universitaria quizás, si solamente se maneja el idioma local. Entonces, esto tiene que ser una batalla bastante fuerte de parte de los pueblos indígenas que reivindican su derecho a la identidad con esa invasión de intereses, de intereses extraños, podríamos decirlo. ¿Cómo lo manejan ustedes para hacer conciencia, primeramente en los niños, que se sientan orgullosos de sus raíces y que aprendan el idioma y que reivindiquen el derecho a tener educación formal en su lengua materna? Sí, sí, yo creo que esa es parte eso que usted dice es parte de esos procesos de discriminación que se dan contra los pueblos indígenas, porque acá, bueno, no solamente en El Salvador, creo que a nivel regional y mundial, donde existen pueblos indígenas y se conserva parte o la totalidad de la lengua materna, que se nos dice de que para qué vamos a aprender náhuatl si de náhuatl nadie vive, y que es algo que ya es una lengua que ya está muerta y que no tiene sentido aprenderlo. Eso es lo que se nos dice, lo que nos dice la sociedad, y que muchas veces en las mismas comunidades también se replica, pero es por falta de conocimiento, por esa poca apropiación que se tiene de algunas personas. Por supuesto, gente que no se considera indígena es lo que más dice, y es lo que más fuerte lo pregonan en cualquier espacio. Y yo creo que los centros de estudio, tanto básicos como superiores, en este caso las universidades, no están exentos de ese tipo de discriminación. Incluso desde mismos docentes se le discrimina a las personas que hablan diferente o que tienen un léxico diferente a lo que normalmente llaman aceptable, o lo que ellos consideran aceptable, apegándonos a la Real Academia. Entonces yo creo que desde ahí comienza la discriminación, y mucho más cuando una persona habla su idioma. Pero yo creo que eso tiene que ir acompañado con procesos de sensibilización, de formación en estos temas, que los pueblos indígenas, además de tener nuestras particularidades y nuestros derechos propios y específicos, también tenemos y gozamos de los derechos humanos que cualquier persona tiene, y que por ende se nos tiene que respetar como tal. Pero sí, yo creo que desde las mismas comunidades se tiene que hacer un esfuerzo bien grande para eh, fortalecer el aprendizaje, y porque muchas veces desde las mismas familias ya no se quiere enseñar. A veces los mayores ya no le quieren enseñar a los hijos, a los nietos, y en muchas ocasiones los nietos, los hijos ya no quieren, ya no queremos aprender ese idioma. ¿Por qué? Porque les da pena y les da miedo ser discriminados, servir de burla, eh, y por lo que ya le mencioné, porque, o sea, porque aquí nadie te da un trabajo por hablar idioma, por hablar el idioma náhuatl, que aquí hay que aprender el inglés, porque el inglés sí te da opciones de trabajo, te da opciones de crecimiento laboral, pero no el náhuatl, no el potón, no el pisbi. Entonces, yo creo que desde ahí se tiene que cambiar esa mentalidad, y por supuesto, hay que ver el idioma, hay que ver la identidad no como aspirar a algo, no como tener acceso a algo, a alguna fuente de ingreso, no, sino porque es parte de esa identidad que se nos negó, que se nos quitó en cierto momento, y que tenemos derecho a recuperarla, tenemos derecho a sentirnos orgullosos de ello. Y, y cada comunidad tiene que hacer el esfuerzo por apropiarse de ellos. En el caso de Santo Domingo estamos haciendo un esfuerzo pequeño, pero que también nos permite a los niños, que permite a los niños, que permite a los jóvenes y a las personas mayores eh, conocer sobre su idioma, conocer sobre su identidad. Y así es como se va fortaleciendo eh, esto. Si nadie habla de su idioma, si nadie habla de su identidad, fácilmente se olvida, y cuando las personas mayores mueran, que son las únicas que en este caso que
tienen el conocimiento, quizás, si no completo, pero mucho conocimiento sobre el idioma, sobre las prácticas ancestrales en medicina, en agricultura, y cuando ya ellos mueran, todo ese conocimiento se va con ellos. Y eso es lo que hace mención las Naciones Unidas, que cuando un idioma indígena, una lengua materna indígena muere, se va con ella toda una identidad, toda una riqueza cultural. Entonces eso es lo que no debemos de permitir como comunidad. Claro, el Estado tiene una obligación de hacerlo, pero si muchas veces el Estado no lo hace, nosotros también tenemos que asumir responsabilidades y en este caso aprenderlo y cuando uno ya lo pueda enseñarlo también a los vecinos, a los hermanos, a los compañeros y así es como se va a ir fortaleciendo la identidad. Y yo creo que eso es parte de los compromisos que los jóvenes debemos de asumir, enseñarle a los niños y, y creo yo que así es como se va a ver un cambio para mejor con respecto a cómo los pueblos indígenas vamos creciendo y vamos fortaleciendo nuestras propias formas de vida que tenemos y que lo desarrollamos en las comunidades. Excelente, Y Rubén. bueno, solo como para ejemplo, bueno, estaba viendo ese libro que le hice mención. Bueno, aquí habla sobre, por lo menos, cómo está compuesto la palabra Apaneca, por ejemplo, que es uno de los municipios de acá de El Salvador, y que, bueno, Apan, que es río, bueno, está compuesto por dos palabras en náhuatl, que es Apan y Hegat, y aquí se ha hecho como una contracción, entonces solo se ha utilizado la palabra Apan, que está completo, que es río, y Eka, de Hegat, que significa río con viento, más o menos, o donde abundan los ventarrones, o el río que habla, o el río que sopla. Entonces, más o menos, eso es un nombre que está compuesto por dos palabras en náhuatl y que tiene su significado, por supuesto, al español. Entonces, más o menos por ahí. Hay muchísimas más palabras que podríamos utilizar como ejemplo. No, interesantísimo. Mira, de que este tema es, por demás decirlo, súper interesante porque creo yo de que en el rescate del idioma también va el rescate de las raíces culturales que no se tiene todavía documentación. Y ahí creo yo de que hay una deuda de los mismos pueblos indígenas de rescatar toda esa historia que, como una vez creo que lo decía el compañero Amadeo Martínez, de que hay una especie de mito de que los pueblos indígenas no tenían escritura. El problema es de que le han borrado el conocimiento de la escritura que había. Eh, no sé si era el compañero Ulises Piche, creo que era, que lo decía, porque yo le hacía el comentario de que cuando yo leí el Popol Vuh, a mí me sorprendió bastante que tiene una gran similitud con casi que como las novelas españolas, o sea, o bastante. Entonces me decepcioné porque yo me esperaba quizás más una especie de vocabulario más arraigado con lo que era la cultura ancestral, digamos, no tanto refiriéndose como a lo que los cristianos llevaron a América. Entonces, pero me decía el compañero Ulises Piche, me parece, bueno, en el mismo Popol Vuh explican ellos de que eso tiene una base que se sustenta en lo que han encontrado, la arqueología que han encontrado, que lo que se dice ahí no es falso. Bueno, eso yo lo desconozco, por supuesto, pero me llevé esa especie de frustración. Sin embargo, Sí. también el Popol Vuh hace bastante similitud, digamos, referencias que también son creíbles, que se parecen bastante al Enuma Elish de la Mesopotamia, que tienen esas referencias del origen, de la vida, que es bonito, por supuesto, o sea, pero Sí. creo yo que hay muchas influencias. Pero Rubén, mira, el tiempo se nos está yendo. Yo quisiera leerte unos mensajes que han llegado por acá para que por lo menos también la audiencia interactúe contigo. Dice el compañero Rodrigo Melara,
saludos desde Arboga, viva el FMLN, viva el Frente Intercontinental del FMLN. Un saludo a Rodrigo Melara que está llevando estos programas como círculos de estudio a la militancia para la educación popular. Cheno Cruz dice que viva el FMLN, saludos desde Los Ángeles, la lucha continúa. Pedro Rivas dice, démosle con todo. Frente Intercontinental del FMLN, saludos desde Estocolmo, Suecia, al invitado de este día, Hugo García. El compa Gil dice, Sensunapán, mis amados camaradas desde Campamento Sensunapán en Sonsonate, reciban un abrazo fraterno y socialista. Estamos en sintonía y seguimos en pie de lucha. Vivan nuestros pueblos indígenas. Orlando Napoleón Barahona te envía saludos, compañero de Morazán, creo que es. Alberto Rodríguez, saludos compañeros y compañeras del Frente Intercontinental y al invitado de este día. El FMLN Suecia, los pueblos indígenas de Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador son ejemplos a seguir en nuestra democracia participativa naciente. Méndez, Bukele, Tipaipala. Bueno, seguramente que es ahí me lo vas a explicar, Rubén, si es un nombre, una palabra náhuatl. Isela Sánchez, es identidad, raíces y es deber de todas y todos reivindicar la lucha por recuperar nuestra lengua. Correcto. Dice Ramón Flores de Suecia, compagirse en Sunapán, aquí ya en ciberespacio, llegando del trabajo. Bueno, y por ahí Jair Guevara dice, saludos desde Denver, Colorado, camaradas, viva el FMLN. Bueno, dice Ramón también, compagirse en Sunapán, así que felicidades a nuestros pueblos indígenas y reivindicar la cultura. Bueno, ahí tenías algunos comentarios, alguna reflexión final para ya ir cerrando el espacio, Rubén, porque también el tiempo se nos va. No sé si era una palabra náhuatl, taipaipala, algo así. Que decía la Pues compañera tipaipala. sí, pues fíjese que esa palabra precisamente la desconozco. No sé si es náhuatl, sinceramente, pero pero sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, estoy en ese proceso de aprender, porque sinceramente yo lo reconozco que ha sido una deuda que he tenido, porque como ya lo mencioné, mi papá es nahuablante, mi abuela es nahuablante, pero que por lo mismo, procesos de discriminación, de exterminio que a través de la historia hemos vivido como pueblos indígenas, se ha dado un proceso de negación y muchas veces no es culpa de los mismos pueblos indígenas en esconder su identidad, sino que es el temor a ser discriminados, a ser marginados, bueno, en su debido momento hasta ser exterminados. Entonces todo eso llevó a que las abuelas y los abuelos escondieran sus prácticas, sus conocimientos, y que ya ese proceso de transmisión de conocimientos y saberes se vea interrumpido. Ya no se dio ese proceso normal y natural que se daba de los padres a los hijos, de los abuelos a los padres, y etcétera. Entonces yo creo de que tenemos que ir retomando ese camino, y es el camino que nos toca, y por eso yo hacía mención que es la responsabilidad que cada persona, que cada comunidad, que cada organización tiene en retomar sus verdaderas prácticas, y pues ahí uno tiene que asumir responsabilidades, y qué más cuando uno tiene cerca a esa persona que le puede enseñar, y tal vez no de una manera sistematizada, sino que de una manera natural, como hemos crecido hablando. Y la experiencia que estamos desarrollando en la escuelita de náhuatl, por lo menos en la que estamos desarrollando en la organización, va en ese sentido, que los niños, que los jóvenes aprendan dialogando con los mayores, no que exista una metodología estructurada y definida, sino que la metodología la vamos construyendo conforme vamos avanzando en ese diálogo. Y así es como los mayores a veces quieren enseñar, porque ellos no saben que tenemos que desarrollar la metodología por competencia, no,
sino que ellos les gusta platicar, les gusta contar, y si uno más le pregunta, más platican, más nos cuentan. Entonces es ahí donde uno va construyendo su metodología, y ahí va a depender mucho del interés que tengan las personas, los jóvenes, niños, en aprender. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en eso, tenemos que reconocer que somos parte de un pueblo indígena y que el idioma es parte de esa identidad, no hay que verla aislado, y eso es el problema que muchos, creo que en la actualidad está pasando, que solamente van a la comunidad, aprenden el idioma, y luego regresan a la ciudad y a lucrarse muchas veces de eso que han aprendido, y solamente les interesa el idioma como tal, más no lo otro, más no la identidad. Y yo creo que ese es un grave error que se puede cometer, porque un idioma sin cosmovisión, un idioma sin identidad, sin conocimientos y sin saberes, prácticamente es un idioma aislado y que no tiene mayor dependencia o mayor apego a un pueblo. Pero yo creo que por ahí tendremos que avanzar, como CECENI, como ADESCOIN. Creo que se vienen haciendo esfuerzos en lo que uno puede, porque las limitantes están ahí, y muchas veces el mismo Estado es el que pone esas limitantes, es el que pone esa división. No deja que las organizaciones y que los pueblos indígenas avancemos como un frente común, y que pues todos sabemos que es el de reivindicar nuestros derechos y fortalecer nuestra identidad. Y ese es otro reto que tenemos, en no permitir que los estados interfieran en ese proceso, que solamente los pueblos indígenas sabemos cómo funciona y hacia dónde tenemos que avanzar. Pero sí, muchas gracias por estos espacios que nos permiten hablar de manera natural. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante, que no existen agendas que nos limiten a decir lo que tenemos que decir, y que nos permiten a poco, creo yo, por el tiempo, por supuesto que es poco, a decir toda esa problemática que los pueblos indígenas tenemos, que tenemos en la comunidad, lo que hacemos en la comunidad, pero que de alguna manera también nos permite hablar un poco, y que las demás personas que están conectadas conozcan lo que el sentir y el pensar de los pueblos indígenas, por lo menos desde mi perspectiva. Muchas gracias, Rubén. Un saludo final acá, dice Juanita Martínez. Saludos, fraternos, camaradas, que viva el FMLN 100%. Dice. Saludos, Juanita, desde España. Rubén, muchísimas gracias. Mira, este problema no es solamente de los pueblos indígenas. O sea, nosotros como migrantes también tenemos ese mismo problema. Los países donde llegamos nos convertimos en minorías, y se requiere un esfuerzo estatal para poder garantizar, porque los padres no tienen, primeramente, la posibilidad de como motivar a los hijos para que aprendan la lengua. Si, digamos, si no se habla la lengua materna en la casa, difícilmente los niños la aprenden, y cuando los niños van creciendo en la cultura, que es otro idioma, van asimilando la cultura, los amigos, todo tiene que ver con otro idioma. Entonces, y de repente se genera ese conflicto de la no necesidad de saber el idioma materno, porque no le trae ningún beneficio si no está junto a sus raíces. Exacto. Entonces, eso es un problema bastante grave en todos los países que tienen migrantes, y por eso se necesitan esfuerzos estatales para poder garantizar de que haya una sistematización. No puede, digamos, una familia o una comunidad con esfuerzo propio garantizar esa herencia, esa continuidad. Pero estos son temas gruesos, el tiempo también se nos ha agotado. Rubén, no nos queda más que agradecerte enormemente el tiempo que nos has dedicado, todo ese conocimiento que nos has transmitido, toda esa, sensibilizarnos también de que hay que apoyar las luchas de nuestros pueblos indígenas por su derecho a su cultura, a su idioma,
a su hábitat incluso. O sea, porque esta invasión que viene de culturas extranjeras, este sistema voraz de fomentar el individualismo, fomentar el enriquecimiento, como tú decías, digamos, hay gente que aprende culturas, otros idiomas, otras culturas, incluso hacen estudios tal vez antropológicos, con el hecho de tener una carrera que les permita a ellos tener una buena plaza en la academia y tener un buen salario. Y no se trata de eso, se trata de rescatar la cultura de nuestra humanidad. Así que nos despedimos agradeciéndote, Rubén, por ese tiempo, ese espacio. Un saludo fraterno a nuestros hermanos indígenas de los 3 pueblos que están reconocidos y todos los demás que tal vez no están reconocidos, pero para todos nuestros hermanos. Agradecemos también a todos los que se conectaron, compartieron, comentaron, y siempre un agradecimiento a la audiencia de Radio Latinoamericano, de Radio Vivencias Musicales, que nos permiten llegar a su audiencia con estos programas, y también siempre pidiéndole a nuestra militancia que nos mantengamos unidos, organizados, luchando por una sociedad más justa, por un futuro mejor para nuestros pueblos. También agradecemos a la solidaridad internacional por todo el apoyo que nos han dado, nos dan y que nos seguirán dando, y siempre exigiendo no más represión en nuestro país, libertad para las y los presos políticos, dictadura nunca más, y que viva el FMLN. Bueno, vamos a apagar la cámara, Rubén, vamos a finalizar. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.